Buenas tardes, mi nombre es Lucía Antón de Vega, soy alumna del grado en Psicología en la Universidad Internacional de Valencia. En el presente trabajo académico hablaremos sobre la teoría de la detección de señales. La teoría de la detección de señales, en adelante TDS, es un sistema de análisis de toma de decisiones. Es un medio para medir la capacidad de diferenciar entre la distribución de la señal, patrones portadores de información o estímulos por parte de los seres vivos y la distribución del ruido, patrones aleatorios que distraen de la información como el estímulo de fondo, actividad aleatoria de la maquinaria de detección y el sistema nervioso del operador. Lo hace fijando un criterio de respuesta. La TDS pretende describir formalmente o matemáticamente la capacidad de un organismo o de la maquinaria artificial para reconocer un estímulo determinado y decidir una respuesta en base a ese reconocimiento. También afirma que a veces los sujetos pueden estar respondiendo que detectan un estímulo cuando realmente éste no tiene la intensidad suficiente como para superar ese umbral. A diferencia de experimentos psicofísicos, como el método del estímulo constante, la TDS en cada experimento utiliza una sola intensidad del estímulo, la cual no varía. La teoría de la detección de señales surgió en la época de la Guerra Fría. Fue ideada por ingenieros en el ámbito de las telecomunicaciones para la detección de señales electromagnéticas en presencia de ruido. De este modo, desarrollarían mecanismos de detección de señales muy débiles que permitieran descubrir los objetivos enemigos. Es considerada como una de las propuestas del ámbito de la psicofísica más innovadoras del siglo XX. Esta teoría se inició con Tanner y Sweets en 1954, con experimentos en visión, y fue seguida por Green y Sweets en 1966 con experimentos en el ámbito de la audición. Años más tarde fue cuando fue adaptada y propuesta para la psicología en el libro Signal Detection Theory in Psychophysics. Gran parte del trabajo inicial fue realizado por investigadores de radar. En la Segunda Guerra Mundial se usaban las señales de radar para detectar aviones enemigos. Los operadores de radar tenían que detectar si un pequeño punto en la pantalla era debido a un avión o a pájaros u otros objetos aéreos. No había un criterio riguroso y definido para tomar la decisión de disparar o dejarlo pasar. Por tanto, si pasaba un avión enemigo, que sería la señal en el ámbito de la teoría de la detección de señales, provocaría una masacre. Pero sin embargo, si era un pájaro, es decir, el ruido, provocaría una pérdida de tiempo si disparaban. La teoría de la detección de señales trata de explicar cómo toman decisiones los seres humanos bajo condiciones de incertidumbre, con ruido o ambigüedad que dificulta la captación de la señal y asigna a cada decisión una probabilidad de ocurrencia. La TDS pretende evaluar el rendimiento de un mecanismo sensorial, perceptivo, de memoria, midiendo la sensibilidad para separar la señal del estímulo, del ruido o del distractor, y también el sesgo de respuesta de los sujetos. A los sujetos se le presenta una sola intensidad del estímulo y no cambia durante todo el proceso. Como decíamos, también pueden estar presentes el ruido o distractores, de modo que podemos encontrar dos tipos de ensayo. En primer lugar, encontraremos un tipo en el que solo aparece el ruido, no hay otro tipo de estímulo y solo se presenta el distractor. En segundo lugar, tenemos en lo que aparece la señal superpuesta con un ruido de fondo. Lo podemos observar en esta gráfica. La TDS trata de medir la sensibilidad. La señal, por tanto, suele ser de intensidad bastante débil y el sujeto debe decir si la detecta o no la detecta. Por tanto, según esto, encontramos la siguiente matriz de respuesta que podemos observar en esta diapositiva. Vamos a desglosar un poco la matriz que podemos observar. Tenemos el acierto, es decir, si el sujeto dice sí cuando se detecta un estímulo. También encontramos el rechazo correcto, es decir, si dice no cuando sí se presenta el estímulo. Otra opción sería la falsa alarma, decir sí cuando solo hay un ruido. Y por último tendríamos el fallo, es decir, si el sujeto dice no cuando no se presenta ningún estímulo.
La TDS también dice que pueden haber diferencias individuales en la tendencia de los sujetos a la hora de responder ante estímulos, y esto estaría relacionado con la sensibilidad y el sesgo de respuesta de los mismos. Esta característica es una de las aportaciones más relevantes de la TDS y puede plasmarse en lo conocido como las curvas CORE, curvas de operación del receptor, que podemos observar en estos tres gráficos. Los mejores criterios de decisión mostrarían valores más altos en el eje vertical y más bajos en el eje horizontal, que sería correspondiente al gráfico C. Encontraríamos, por tanto, dos tipos de sujetos observables en la aplicación de la TDS. En primer lugar, tendríamos a los sujetos más conservadores. Este tipo de sujetos se piensan mucho la respuesta y arriesgan muy poco, por tanto, tienen menos fallos. Por lo contrario, los sujetos liberales son sujetos que no se piensan tanto la respuesta, arriesgan más y por consiguiente también fallan más. Suelen tener más errores de falsa alarma y menos omisiones. Encontramos, por tanto, cuatro hipótesis básicas que se asumen de la teoría de la detección de señales. La primera de ellas dice que en toda actividad humana siempre hay un grado de inferencia o de ruido que puede provenir de fuentes internas o externas. La segunda dice que hay dificultades para establecer las condiciones para poder medir un umbral perceptivo. En la tercera, encontramos que las respuestas que vaya a dar el sujeto dependerán tanto de la sensibilidad como de los factores cognitivos, es decir, del criterio de decisión de respuestas del sujeto. Y por último, la cuarta, encontramos que el sujeto debe decidir si lo que experimenta durante el ensayo al que se está sometiendo y por tanto su decisión proviene de la distribución del ruido o de la señal. Según la TDS, hay varios factores que determinan cómo un sistema detecta una señal y dónde estarán sus niveles de detección. Puede explicar cómo ocurren cambios en el umbral que afecten a la capacidad de decidir de los seres humanos. Características tales como la experiencia, el estado fisiológico, las expectativas, si se encuentra cansado, si se encuentra relajado, pueden afectar a ese umbral. Así, a modo de ejemplo, pongámonos el caso de un controlador aéreo, podría detectar estímulos más débiles habiendo descansado que, sin embargo, el mismo controlador aéreo tras una larga jornada laboral. Por tanto, se trata de explicar cómo toman las decisiones los seres humanos bajo condiciones de incertidumbre. Tal como veníamos diciendo, la decisión de tomar una respuesta u otra varía en función de las personas y también de una serie de factores que vamos a definir a continuación. En primer lugar, por ejemplo, la experiencia pasada del sujeto. Siguiendo con nuestro ejemplo del controlador aéreo, no sería lo mismo un controlador novato que se acabase de incorporar al puesto de trabajo que un controlador que ya llevase muchos años en esa tarea. En segundo lugar, la estimación de la probabilidad a priori con que será presentada la señal y el ruido, es decir, la ratio señal-ruido. En tercer lugar, tenemos las consecuencias del acierto y error y la importancia que concede cada sujeto que se somete al ensayo a esos resultados, ¿no? Por ejemplo, si es la prueba para obtener el carnet de conducir o, sin embargo, si es simplemente un simple ensayo sin mera importancia o mera relevancia. El cuarto factor que podría influir en la toma de una respuesta u otra podría ser las instrucciones que se le dan al sujeto para la realización de la tarea. Es decir, las instrucciones pueden no influir o pueden ser bastante liberales, dándole al sujeto mucha libertad, o sin embargo, pueden ser más estrictas e influenciar al sujeto a la hora de tomar una respuesta. Y en quinto lugar, también dependerá de las características de la personalidad del sujeto, si es más conservador o es más liberal a la hora de tomar respuestas. Las diferencias personales son muy grandes y por ello los criterios de respuesta también varían mucho. Varios sujetos pueden tener la misma sensibilidad, pero sin embargo diferir en el criterio de decisión de la respuesta.
Aquí entraría en juego el analizar la detectabilidad o inhabilidad de cada sujeto. También el estado en el que se encuentre, es decir, si presenta signos de agotamiento o, sin embargo, si tiene mucha energía a la hora de realizar el ensayo. Por último, estas son las referencias bibliográficas que hemos utilizado para la elaboración de este trabajo académico. Muchas gracias por su atención.